Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien. Una vez más, una clase de matemáticas y esta vez vamos a estar viendo lo que es la interpretación de gráficas. Bueno, ¿para qué interpretar gráficas estadísticas? Sería la pregunta, ¿verdad? Pues nos sirve para comprender la información estadística que sobre diversos temas proporcionan los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando tenemos elecciones de presidente, de alcaldes, en televisión nos muestran muchas gráficas de quién puede ser el posible ganador, ¿cierto? Entonces nos ayudaría a entender todos estos datos. Entender la realidad social, económica y política del país. La gran parte de la información que nos brindan en noticias por lo general viene acompañada de gráficos, entonces es importante por ese lado interpretarlos. Otro punto importante de por qué interpretar gráficas es para llevar a cabo investigaciones que requieren interpretar datos. Siempre que hagamos una investigación, un proyecto, es importante agregar o sea, un diagrama de barras, un diagrama de circular o diagrama de torta, como le llaman, en nuestras investigaciones. Y también para discutir o comunicar las propias opiniones sobre la información que las estadísticas presentan. Entonces, unas cuantas razones del por qué debemos interpretar gráficas. Muy bien, a continuación tenemos una gráfica, un diagrama de barras que tiene dos personajes que son Fernando de azul y Andrea con el otro color. Nuestro diagrama de barras, como indica el título, dice horas dedicadas a hacer tareas. Entonces tenemos en nuestro diagrama las horas dedicadas tanto de Fernando y Andrea para hacer sus tareas en ciertas asignaturas. En la parte horizontal tenemos español, ciencias, matemáticas, sociales e inglés. Y nuestra parte vertical tenemos las horas. Estas horas van desde 0 hasta 7. Bien, vamos a analizar nuestra gráfica partiendo de algunas preguntas, ¿no? Veamos nuestra primera pregunta. ¿Quién gastó más tiempo en el mes haciendo sus tareas? Entonces, veamos quién gastó más tiempo. Vamos con Fernando. Fernando en español le dedicó 3 horas. Luego tenemos que en ciencias dedicó 6 horas. Tenemos que a matemáticas le dedicó 5 horas. Tenemos que en sociales dedicó 6,5. Y en inglés le dedicó 4 horas. Hacemos nuestra operación y tenemos que 5, 6, 3, 9, 5, 14, 6 son 20 para un total de 24,5 horas. Bien, veamos cómo le fue a Andrea. Andrea para español le dedicó 5 horas. Para ciencias también le dedicó 5 horas. Para matemáticas le dedicó 5,5 horas. Para sociales vemos que también dedicó 5,5 horas. Y para inglés le dedicó 4,5 horas. Hacemos nuestras operaciones. 5, 10, 15, 20, 24 y una 25,5. Es decir, que Andrea le ha dedicado más tiempo a la realización de sus tareas. Veamos la respuesta. Es correcto. Bien, veamos otra pregunta. Dicen, ¿qué asignatura gastó más tiempo Fernando haciendo tareas? Volvemos acá. Entonces miramos qué asignaturas. Fernando es de azul. Entonces aquí podemos ver que
Español tiene 3, ciencias tiene 6, matemáticas 5 y sociales con la barra más alta con un 6,5, mientras que inglés se queda en 4. Por lo tanto, dedico más tiempo a sociales. Veamos, correcto. A sociales. Veamos otra pregunta. ¿A qué materia Andrea le dedicó menos tiempo? Entonces veamos la barra más pequeña de Andrea. La barra más pequeña sería la de inglés. Las demás son más altas, más grandes, ¿cierto? Inglés con 4,5 horas. Veamos la respuesta. Correcto. Muy bien, haciendo otro análisis, ya dejando de lado las preguntas, podemos ver ciertas características de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el área de castellano, de español, podemos determinar que a Andrea le cuesta más trabajo esta asignatura, esta materia, porque le dedicó mucho más tiempo. Si yo le dedico más tiempo a una asignatura es porque necesito esforzarme más en ella, se me hace un poco más complicada. Si vamos a ciencias, podemos ver que a Fernando se le complica más las ciencias porque le dedicó mucho más estudio que a Andrea. Si nos vamos a matemáticas, ocurre que a Andrea es a quien se le dificultan las matemáticas. Y si vamos a sociales, podemos ver que Fernando tiene una gran dificultad en sociales. Si se fijan, es la barra más alta a la que más tiempo le dedicó. Es decir, necesita mucho estudio en sociales. Y si vamos a inglés, vemos que a quien se le dificulta un poco más es Andrea. No mucho, pero sí se le dificulta un poco más. Entonces podemos ver ese pequeño análisis, hacer ese análisis sin conocer a los estudiantes, a los dos personajes, pero podemos hacer ese tipo de deducciones interpretando los gráficos, que es lo que buscamos con este tipo de diagramas. Muy bien, continuamos. Nos entregan otra gráfica. Primeramente vamos a ver esta gráfica de qué trata, ¿no? Y dice el título: diagrama para peso corporales. Es decir, estamos hablando de los kilos de una persona. En la parte horizontal me dicen de 45 a 46 kilos, 47 a 53, 54 a 60 y 61 a 67. Y en la parte vertical me dice el número de personas que tienen esos pesos. Muy bien, veamos qué preguntas tenemos. Dice: ¿qué cantidad de personas pesan entre 61 y 67 kilogramos? Vamos, buscamos esos pesos y vemos que entre 61 y 67 vemos nuestra gráfica y podemos ver que está entre 4 y entre 6, es decir, sería 5 personas. Es correcto, 5 personas son las que se encuentran entre 61 y 67 kilogramos. Dice: suma las personas que pesan de 45 a 53 que las de 54 a 60. Entonces veamos la gráfica para analizar y responder esta pregunta. De 45 a 53, entonces aquí está 45 hasta 53, es decir, tenemos que tener nuestras dos barras que van de 45 a 53. Tenemos que de 45 a 46 son 10 personas y de 47 a 53 son 10 personas también, es decir, que vamos a tener 20 personas
entre los 45 y los 53 kilogramos. Y entre 54 y 60, que aquí la tenemos, es una sola barra, no tenemos necesidad de sumar, tenemos en total 20 personas. Es decir, que en ambos casos tenemos las mismas cantidades de personas. Es decir, de 45 a 53 tenemos 20 personas y de 54 a 60 tenemos 20 personas. Entonces la respuesta es que no, tienen la misma cantidad de personas. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Dice, el peso que menos personas registra es, vamos a nuestra gráfica y podemos ver que el peso con menos registro es el de 61 a 67 con 5 personas, es la barra más bajita, más pequeña. Veamos la respuesta. Muy bien, eso es correcto. Ok, haciendo un análisis ya sin preguntas, simplemente viendo nuestra gráfica, podemos observar que existe una gran parte de los encuestados con un peso de 54 a 60 kilogramos y entre los encuestados lo que menos se presenta es personas que están entre los 61 a 67 kilogramos, que es nuestra barra más pequeña, y hay un empate entre las personas que están de 45 a 46 kilogramos y de 47 a 53 kilogramos. Entonces podemos hacer esa pequeña conclusión de nuestro diagrama. En este video solo hemos visto análisis con diagramas de barras, ¿no? Pero se aplica lo mismo para los diagramas circulares, el polígono de frecuencia. Entonces lo importante es poder observar bien la gráfica, analizarla y detallar.